Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto es palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. El Papa Francisco, al reflexionar sobre este pasaje del Evangelio de San Marcos, nos invita a una actitud de apertura, humildad y compromiso con la santidad. Primero, subraya que Jesús rechaza cualquier tipo de exclusión. No se trata de quien pertenece a nuestro grupo o comunidad, sino de quien actúa en nombre de Jesús y obra el bien. El Papa recuerda que no podemos caer en un espíritu de club, pensando que solo los que están con nosotros son los verdaderos discípulos. Jesús rompe esas barreras y nos anima a reconocer la bondad en los demás, incluso si no son parte de nuestro círculo cercano. El ejemplo del vaso de agua que menciona Jesús es clave para Francisco. En los gestos pequeños de amor y solidaridad, también está presente el reino de Dios. El Papa destaca como en la vida diaria, acciones aparentemente simples, como dar un vaso de agua, pueden tener un profundo significado espiritual si se hacen por amor a Cristo. Este es un llamado a valorar lo pequeño y cotidiano como parte de nuestra misión cristiana. Finalmente, Francisco también nos llama a un serio examen de conciencia con respecto a nuestras acciones. Jesús usa imágenes fuertes sobre cortar la mano o el pie para enseñarnos la importancia de evitar el pecado y las ocasiones de escándalo. Aquí, el Papa insiste en que no debemos vivir con tibieza o indiferencia, sino con un corazón comprometido a vivir en santidad, alejando todo aquello que nos aleje de Dios y que pueda causar daño a los demás, especialmente a los más vulnerables. Reflexión en la época actual. Este pasaje del Evangelio de Marcos es de esos que al principio pueden sonar un poco radicales. Jesús nos está diciendo que hay que cortar todo lo que sea motivo de pecado, incluso si eso implica sacrificios extremos. Pero también hay algo muy importante en la respuesta de Jesús a Juan: no se trata de quién está en nuestro equipo o no, sino de reconocer que, si alguien está haciendo el bien en nombre de Cristo, está de nuestro lado. Este mensaje tiene mucha relevancia hoy en día, especialmente en América Latina, donde a menudo nos encontramos divididos por ideologías, clases sociales o políticas. El llamado de Jesús es claro: la prioridad es el bien que se hace, no quien lo hace. Vamos a analizar este Evangelio, con ejemplos de nuestra región en los últimos 10 años, para ver cómo este mensaje sigue vivo y qué implica para nuestro futuro. Cuando Juan le dice a Jesús que vio a alguien expulsando demonios en su nombre, pero que no era parte de su grupo, la reacción inmediata es prohibírselo. Esto es muy humano, ¿no? Muchas veces queremos tener el control de quién hace qué, y nos incomoda cuando alguien, que no es parte de nuestro círculo, realiza un acto de bien. En la historia de América Latina hemos visto ejemplos de cómo estos comportamientos se reflejan en la vida social y política. Pensemos en 2019, cuando en Chile estallaron protestas masivas. Mucha gente, sobre todo jóvenes, salieron a las calles pidiendo justicia social, educación y salud más accesibles, y cambios en la Constitución.
Aunque algunos sectores políticos y sociales no estaban de acuerdo con la forma en que se dieron estas manifestaciones, el deseo de cambio y justicia era compartido. Jesús nos invita a no prohibir estas acciones que buscan el bien común, aunque no vengan de los lugares o las personas que esperamos. Tal vez las formas no eran las ideales para todos, pero el fondo era lo importante, un deseo de mayor equidad y justicia. Otro ejemplo lo vemos en Brasil en 2018, cuando el país estaba polarizado políticamente. Distintos sectores, algunos más conservadores, otros más progresistas, estaban en un fuerte conflicto. Sin embargo, en medio de esas tensiones, hubo personas de ambos lados que, sin importar su ideología política, se unieron para ayudar a comunidades afectadas por incendios en el Amazonas. Aquí podemos ver la enseñanza de Jesús en acción: no importa quién haga el bien, lo importante es que se haga. Y esto lo vimos cuando gente de distintas creencias y posiciones colaboraron para salvar vidas y el medio ambiente. Jesús continúa diciendo que, hasta el acto más pequeño, como dar un vaso de agua en su nombre, será recompensado. Esto es clave para nuestra vida diaria, porque a veces pensamos que solo los grandes gestos o las acciones visibles son las que importan. Pero Jesús nos dice que, en el reino de Dios, hasta los gestos pequeños, esos que tal vez ni siquiera notamos, tienen un valor inmenso. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en México en 2017, durante el terremoto que devastó varias zonas del país. En ese momento, muchas personas comunes y corrientes, sin pertenecer a ninguna organización, se convirtieron en héroes anónimos. Daban comida, agua, ayuda en la limpieza de escombros, y lo hacían sin esperar reconocimiento. Eran actos sencillos, pero llenos de amor y compasión. Jesús nos dice que estos gestos no pasan desapercibidos a los ojos de Dios. Aunque no salgan en las noticias, son los que construyen el reino de Dios aquí en la tierra. Esta parte del Evangelio es bastante dura. Jesús habla de la gravedad de ser ocasión de pecado para la gente sencilla, refiriéndose a aquellos que son más vulnerables o ingenuos en la fe. Es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos con los demás, sobre todo con los más frágiles de la sociedad. Aquí podríamos pensar en los casos de corrupción en nuestros países. En 2016, el escándalo de corrupción en varios países de América Latina, relacionado con una gran empresa constructora brasileña, sacudió a la región. Vimos cómo líderes y funcionarios públicos, en lugar de servir al bien común, cayeron en la tentación del dinero fácil, dejando a millones de personas en situaciones de pobreza y desamparo. Esta corrupción fue una ocasión de pecado, que afectó principalmente a los más vulnerables, a aquellos que confiaban en las instituciones públicas para mejorar sus vidas. Este es el tipo de comportamiento que Jesús condena de manera tan fuerte, no solo dañar nuestra vida espiritual, sino arrastrar a los demás en el camino del pecado. Aquí Jesús utiliza un lenguaje muy gráfico y radical para decirnos que debemos ser implacables con lo que nos lleva al mal. Claramente, no está pidiendo que literalmente nos mutilemos, sino que hagamos un esfuerzo serio por eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos aleja de Dios. Si lo trasladamos a un contexto actual, podemos pensar en la violencia y el narcotráfico que azotan varias partes de América Latina. En México, Colombia y Centroamérica, hemos visto cómo las pandillas y los cárteles controlan zonas enteras, generando una cultura de muerte y desesperanza. Jesús nos invita a cortar de raíz todo lo que nos conduce al mal. En este caso, la lucha no es solo con el arma en la mano, sino también en el corazón, cortar con la ambición desmedida, con el deseo de poder que alimenta estas mafias y que lleva a la violencia y el sufrimiento de millones. ¿Qué nos deja este Evangelio mirando hacia el futuro? Nos invita a la unidad en lo esencial, el bien. No importan nuestras diferencias políticas, sociales o culturales, lo que importa es que trabajemos juntos por un mundo más justo y solidario. América Latina tiene desafíos enormes: pobreza, desigualdad, violencia. Pero también tiene una riqueza humana increíble. Si logramos unirnos en lo esencial, el bienestar de todos, podemos construir un futuro mejor.
Es probable que veamos más luchas y más tensiones en los próximos años, como las hemos visto en Chile, Venezuela o Brasil. Pero también veremos pequeños gestos de bondad que transforman vidas, como los actos de solidaridad en los terremotos de México o en los incendios del Amazonas. La clave será recordar las palabras de Jesús: si alguien no está contra nosotros, está con nosotros. Y todos aquellos que hagan el bien, en cualquier forma, están ayudando a construir el reino de Dios. En resumen, este Evangelio nos llama a no juzgar quien hace el bien, sino a reconocer y agradecer que el bien se haga, venga de donde venga. También nos recuerda la importancia de los pequeños gestos de amor y nos advierte sobre la gravedad de ser ocasión de pecado. En nuestra vida y en nuestra sociedad, debemos estar dispuestos a cortar de raíz todo lo que nos aleja de Dios y del bien común, por duro que sea. Así, construiremos un futuro lleno de esperanza para nosotros y para las próximas generaciones en América Latina.